Entonces vamos a comenzar primero. El control predictivo pues está dentro del grupo de los controladores de los convertidores de potencia. Entonces, ¿cuáles son las características que buscamos en un controlador? Pues buscamos que su dinámica sea rápida, que siga referencias, que sea robusto a ruido. Necesitamos que opere a los dispositivos semiconductores, o sea, a los interruptores, tratando de minimizar al máximo las pérdidas por conmutación. Los convertidores de potencia, ya que son conmutadores, de manera inherente, pues van a generar siempre un contenido armónico que es medido a través del THD. Y bueno, este se busca siempre que sea un valor pequeño, ¿sí? También se busca que se tenga una buena operación para un amplio rango de condiciones de operación, lo cual pues es a veces un poco complicado por su naturaleza no lineal. Necesitamos también que los controladores sean de fácil integración en la tecnología existente. Y bueno, se deben evitar desbalances en voltajes, en potencias, que no haya problemas de resonancia, ¿sí? Nunca vamos a tener pues un controlador que sea perfecto, ¿sí? Siempre vamos a tener una de las características y tenemos que sacrificar un poco a alguna otra, ¿sí? Pero bueno, en general, esto es lo que buscamos pues al momento de diseñar un controlador para un convertidor de potencia, ¿sí? Entonces, ejemplos de algunas plataformas digitales en las que se suelen programar los controladores, pues son las tarjetas DSP, tenemos los FPGAs, tenemos también pues los microcontroladores, ¿sí? Entonces, pues las características de los controladores también debe de ser pues fácil integración en alguno de estos medios, ¿sí? Ahora, de los controladores, los principales controladores que tenemos se pueden dividir de manera general en estas 5 categorías. Sí, vamos a tener los controladores por histéresis, ¿sí? Donde podemos controlar la corriente, podemos controlar también torque, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también los controladores lineales, que son pues el P, el PID, el PI, ¿sale? Y bueno, los controladores enfocados a voltaje, a campo, ¿sí? También tenemos por otro lado, pues los controladores por modos deslizantes para los sistemas no lineales, que nos van a permitir, pues, controlar la corriente o el voltaje, ¿sí? De esto pues ya nos habían hablado en alguna presentación previa. Tenemos también los controladores predictivos. Sí, dentro de este tenemos los MPC, que son controladores predictivos basándose en los modelos de los convertidores. Y finalmente tenemos también los que están basados en inteligencia artificial, que son los sistemas difusos, las redes neuronales y los sistemas neurodifusos, ¿sí? Puede haber pues algunas combinaciones de ellos. Por ejemplo, yo les había comentado que controladores predictivos se pueden también combinar con inteligencia artificial, que es algo de estudios recientes. Ahora vamos a ver en qué consiste el esquema general del control predictivo, ¿sí? Vamos a tener, sí, ya ustedes ya deben de estar familiarizados con estas dos expresiones de espacios de estados, ¿sí? Aquí este tipo de expresiones nos van a ayudar porque vamos a necesitar, ¿sí? Obtener pues las ecuaciones de estado, ahorita vamos a ver cómo, de la variable que queremos controlar, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos nuestro convertidor, tenemos la carga que vamos a alimentar y vamos a tomar las medidas, vamos a, por ejemplo, ya sea corriente, ya sea voltaje, sí, que van a ser nuestras variables de estado. En este caso, en este diagrama, está representado por la variable X, ¿sí? Que bueno, estas son las variables que vamos nosotros a tomar, a censar, y van a entrar a nuestro modelo predictivo, ¿sí? A través de estas expresiones que tenemos aquí, que son ecuaciones diferenciales y con ayuda de un método numérico, nosotros vamos a calcular o a predecir todos los posibles valores de esta variable que queremos controlar para el siguiente instante, ¿sí? Me voy a referir a instantes, ¿sí? Tenemos que siempre los convertidores de potencia pues tienen una frecuencia de conmutación,
sí, que se llama, cada que mandamos el pulso, pues es un periodo de conmutación, ¿sí? Entonces, el dato actual, pues es el dato que estamos censando en el momento K, ¿sí? De la variable que estamos censando durante un periodo de conmutación. El K más 1, pues va a ser del siguiente periodo de conmutación para el siguiente pulso, ¿sale? Entonces, tenemos que predecir ahorita de algún modo, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles valores que vamos a poder obtener? Y bueno, se van a comparar con una referencia que nosotros le tenemos que colocar, que es como queremos que funcione nuestro convertidor. Van a entrar a una función de costo, que lo que va a hacer es medir el error, ¿sí? Y seleccionar la combinación que nos genera menos error. Y entonces mandar ese estado de conmutación al convertidor, ¿sí? Esto es de manera general, ¿sí? Vamos a necesitar entonces esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque las derivadas, ¿sí? Si lo vemos en señales muestreadas, la derivada representa gráficamente un valor futuro, ¿sí? Sabemos que la integral representa un valor anterior o n valores anteriores, ¿sí? Y la derivada nos va a dar acceso al siguiente valor, a poder predecir ese siguiente valor, ¿sí? Entonces, para este caso específico, vamos a analizar, ¿sí? Cómo podemos aplicar el control predictivo a un inversor trifásico, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí en este diagramita nuestro inversor de 3 fases, ¿sí? Que va a alimentar aquí a un motor trifásico. Lo que vamos a censar va a ser la corriente de salida, que van a ser 3 fases, ¿sí? Van a ser 3 fases, van a entrar hasta a nuestro modelo predictivo y nosotros vamos a predecir con las combinaciones que pongamos aquí en el inversor, cuál va a ser todos los valores posibles de corriente para el siguiente periodo de muestreo. Y lo va a comparar con la referencia que nosotros queremos. Para este caso, nosotros vamos a buscar obtener a la salida 3 señales sinusoidales que van a estar desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, en esta función de costo vamos a seleccionar cuál es la mejor combinación y vamos a enviar entonces los 3 estados de conmutación para cada una de las fases. Entonces, el inversor trifásico pues consiste en lo siguiente. Tenemos nuestra fuente de corriente directa, ¿sí? Tenemos nuestras 3 piernas inversoras, ¿sí? Y bueno, está alimentado cada una de las fases a un motor, ¿sí? A un motor trifásico, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros a poder censar aquí estas 3 corrientes y queremos que las 3 en una forma sinusoidal. Ese va a ser nuestro objetivo del controlador que vamos a diseñar, ¿sí? Las 3 señales sinusoidales a la salida, desfasadas 120 grados entre sí. Sí, de este lado pues tenemos el valor de la inductancia, de la resistencia, que es mi carga. Sí, y tenemos aquí una fuente de voltaje, que es el voltaje que va a generar el motor, ¿sí? Que es el voltaje de fuerza electromotriz. Sí, aquí lo estamos representando pues con una fuente de voltaje alterna, ¿sí? Que va a ir en este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a tener entonces 3 estados de conmutación, ¿sí? El de la pierna A, el de la pierna B y el de la pierna C, ¿sí? Y vamos a controlar aquí las 3 corrientes. ¿Qué va a mandar el controlador predictivo? Va a mandar los estados de conmutación de estos 6 interruptores, ¿sí? Entonces, SA va a valer 1, ¿sí? Cuando S1 está encendido y S2 está apagado, y 0 cuando S1 está apagado y S4 está prendido, ¿sí? Y así para cada una de las piernas, ¿sí? Entonces, del controlador predictivo, pues van a salir estas 6 señales, ¿sí? Entonces, SA vale 1 cuando el interruptor de arriba vale 1. SB vale 1 cuando el interruptor de arriba está en on, ¿sí? Y SC va a valer 1 también cuando esté encendido S3, y va a valer 0 SA, SB, SC cuando se tenga la condición complementaria, ¿sí? Que los que estén encendidos sean los inferiores, ¿sí? Entonces, aquí vamos a convertir de voltaje de directa, ¿sí? A alterna, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que nuestras corrientes en las 3 fases sean sinusoidales. Ahora, fíjense bien, si analizamos pierna por pierna,
¿sí? Vamos a ver a qué es igual al voltaje del punto A con respecto a N. Aquí, fíjense bien, esta N me representa a lo que sería el neutro de mi riel de CD, de mi parte del circuito que es de CD, ¿sale? Y aquí tengo una N minúscula que va a ser mi neutro de mi parte de alterna, ¿sale? Para realizar el análisis vamos a considerar, ¿sí? Este voltaje como igual a cero. Ahorita van a ver por qué tenemos que hacerlo así. Entonces, fíjense bien. Vamos a analizar la primera fase. Y para determinar el voltaje que hay entre el punto A al neutro del riel de CD, ¿sí? Que es la N mayúscula, pues vamos a tener el valor de SA por el valor del voltaje, ¿sí? Es decir, ¿sí? Si SA vale 1, quiere decir que S1 está encendido, o sea, este va a actuar como un cortocircuito, como interruptor cerrado, y lo que vamos a ver aquí, pues va a ser el voltaje de BDC, ¿sí? Por eso se puede expresar como el voltaje de AN va a ser igual a SA, sí, que puede valer 1 o puede valer 0, multiplicado por el voltaje de DC, ¿sí? Y esto aplica, pues, para cada una de las tres fases, ¿sí? Entonces, estoy obteniendo mi voltaje de la fase con respecto al neutro en función de mi conmutación, ¿sí? De mi estado de conmutación de esa rama, ¿sí? Entonces, de esta forma pueden estar definidos estos tres voltajes para un periodo de conmutación, ¿sí? Ahora, fíjense bien, vamos a considerar, ¿sí? Un vector unitario para simplificar aquí las expresiones matemáticas, ¿sí? Vamos a J2pi entre 3, ¿sí? Y esto es un vector unitario, ¿sí? Un vector unitario. Entonces, esta A, ¿sí? Aquí la tenemos en A y aquí la tenemos en A cuadrada. Esta expresión me va a representar el desfase que hay entre las tres fases, que es de 120 grados, ¿sí? Y se va a generar un vector de salida B de la siguiente forma, ¿sí? El vector de salida B va a estar conformado por los tres vectores que van a ser BAN, BBN y BCN, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a obtener? El vector de salida va a ser igual a 2/3 de BAN más A, ¿sí? Que es este vector unitario, ¿sí? Más A cuadrada por BCN, ¿sí? Y aquí ya me va a dar, o sea, con este A y A cuadrada voy a obtener las señales desfasadas 120 grados entre sí, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿y de dónde viene estos de BAN? Pues viene de multiplicar el valor de la conmutación por el voltaje de suministro de CD, ¿sí? Esta ecuación de 2/3, si revisan ustedes ya la parte de sistemas trifásicos, van a encontrar que esta ya está muy analizada, ¿sí? Y explicada. Si buscan arreglos trifásicos en conexión delta, en conexión estrella, ¿sale? Ahora, entonces vamos a generar este vector de salida, ¿sí? Que va a depender, ¿sí? En el fondo, pues depende de este valor del estado de conmutación, ¿sí? Entonces, este convertidor va a tener, son 8 posibles combinaciones que van a permitir que no haya un cortocircuito, ¿sí? Porque recuerden que en cada pierna inversora, pues los dos interruptores tienen que ser siempre complementos, porque si no generamos un cortocircuito que, bueno, que quemaría nuestro convertidor, ¿no? Entonces, pues con esta expresión, sí, vamos a generar 7 posibles vectores de salida, dependiendo de las 7 posibles combinaciones que se tienen a la entrada, ¿sí? Recuerden que estos, pues, son vectores, estas A son vectores, entonces lo que vamos a obtener al final van a ser estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, para B0, pues vale 0, ¿sí? Porque BAN, BBN y BCN valen 0, por ejemplo, para la combinación 0-0, ¿sí? Sería aquí este interruptor abierto y tendríamos que este sería cerrado, entonces el voltaje que tendríamos de A a N es 0, ¿sí? Entonces, si todos nuestros estados de conmutación son 0, 0, 0 para cada una de las tres fases, pues vamos a generar un vector de 0, y lo mismo para la combinación 1, 1, 1, ¿sale?
Entonces se obtienen estos 7 vectores, ¿sí? Vectores de salida, ¿sí? Dependiendo de estas 8 posibles combinaciones que podemos tener en la operación del inversor, ¿sí? Esto si lo pasamos, por ejemplo, a un plano bidimensional, ¿sí? Estaríamos formando este hexágono, ¿sí? Aquí tenemos el primer vector, nos genera, estamos en 0, ¿no? Tanto el B0 como B7 se encuentran aquí. Luego, para el siguiente B1 son 2/3 del voltaje de entrada, que sería este de aquí, solamente pues tiene parte real. Sí, recuerden que son vectores, ¿sí? Entonces voy a tener, como involucré aquí esta este vector A, pues es un número complejo, ¿no? Ahorita van a ver por qué nos conviene manejar esto de números complejos. Ahorita les voy a explicar esa parte también. Entonces, pues el resultado que voy a obtener pues también son vectores. Aquí, por ejemplo, el vector 2, tengo 1/3 de B de C en la parte real, que sería esto de aquí, y en el eje imaginario, raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y así puedo ir trasladándolo, ¿sí? Estas son todas mis posibles combinaciones, todos los voltajes, ¿sí? Los vectores de voltaje que yo puedo obtener a la salida. Sí, recuerden que estos vectores pues están en función de BAN, de BBN, de BCN, y estos a su vez están en función de los estados de conmutación. Ahora, fíjense bien, tenemos que obtener un modelo, ¿sí? Donde tengamos la variable que queremos controlar, ¿sí? En este caso, pues es la corriente de salida. Aquí lo que estoy haciendo en este diagramita, ¿sí? Es analizar la primera pierna inversora, ¿sí? Con la carga de su fase, ¿sí? Entonces recuerden que les dije que iba a considerar para el análisis, ¿sí? Este voltaje, el voltaje de N minúscula y N mayúscula como 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a conectarlo, ¿sí? 0, recuerden que es cortocircuito, ¿sí? Para poder yo hacer aquí esta conexión entre N y N. Entonces puedo hacer aquí este diagramita, ¿sí? Tengo entonces mi voltaje, mi interruptor, que en este caso ahorita S1 está activo, está en on, que alimenta a mi inductor, a mi resistencia, y bueno, me voy a encontrar también aquí con este voltaje, ¿sí? Entonces, tenemos que el voltaje de A a N, pues va a ser igual al voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia, ¿sí? Más el voltaje de fuerza electromotriz del motor, más este que va a ser 0. El voltaje NN pues va a ser 0, ¿sale? Y este mismo análisis pues lo puedo hacer para las 3 fases. Entonces, fíjense bien, aquí ya estoy obteniendo la derivada de la variable que voy a querer controlar, ¿sí? Que son pues las corrientes IA, IB e IC, que son las corrientes en cada una de las fases, ¿sale? Entonces, tenemos que, como es un sistema trifásico, pues también lo puedo acomodar, ¿sí? La corriente IA, IB e IC en una forma vectorial, ¿sí? En una forma vectorial con su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Y lo mismo, este vector, ¿sí? Este vector del voltaje de fuerza electromotriz del motor, ¿sí? De esta forma puedo expresar todos los sistemas trifásicos, ¿sale? Entonces, I y E son vectores, ¿sí? Entonces, esta ecuación yo la puedo generalizar, recuerden, y tenemos aquí BAN, BBN, BCN. Entonces, estos 3 me van a generar pues un solo vector de salida, que va a ser este. Y va a ser igual a RI, ¿sí? Recuerden, I va a ser este vector, más L por la derivada de I en T, más E, ¿sí? I y E son vectores. O sea, esta expresión es la misma que tenemos aquí, nada más que ya estoy quitando el voltaje de los neutros, ¿no? Que lo estamos considerando 0, ¿sale? Donde B va a ser el voltaje generado por el inversor, ¿sí? El de salida, un vector de voltaje. I es el vector de corriente y E es el vector del voltaje del motor, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ahora sabemos que una derivada, ¿sí? Se puede resolver por aproximaciones empleando métodos numéricos, ¿sí? Si empleamos, por ejemplo, la aproximación de Euler, que es una de las más sencillas, ¿sí?
tenemos que con este método numérico, ustedes deben de recordar en alguna materia de licenciatura, vieron Euler, Runge-Kutta, trapezoidal de primer, segundo, tercer orden, ¿sí? Esta de Euler es una de las más sencillas para poder resolver, pues, una ecuación diferencial, en este caso, pues, una derivada. Y tenemos que la derivada de I con respecto a T va a ser igual a I de K más 1, o sea, la I del siguiente instante menos la I del instante K entre el periodo de conmutación. Sí, recuerden que nosotros en los convertidores de potencia, pues siempre buscamos que este periodo de conmutación pues sea lo más corto posible, buscamos trabajar a frecuencias altas, ¿sí? Sustituyendo entonces esta aproximación en esta ecuación, ¿sí? Vamos a llegar a esta ecuación que tenemos aquí, que es I superíndice P. Sí, esto lo que me está, esta P significa la predicción, ¿sí? Porque es la I del instante siguiente, ¿sí? Esto nada más, ¿cómo pasé de aquí a acá? Sustituyendo y haciendo manipulación algebraica para que quedara la I de K más 1 del lado izquierdo, que es finalmente lo que quiero obtener, ¿sí? Y bueno, queda expresada en función de R, del periodo de conmutación, de L, ¿sí? Este término está multiplicado por I de K, que es la corriente actual, ¿sí? La corriente que estoy censando del convertidor, la corriente de salida. Y luego tenemos acá B de K, sí, que es el vector voltaje, ¿sí? Del instante actual, menos el voltaje del motor, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver, recuerden que este vector que tenemos aquí está en función, ¿sí? En el fondo está en función de los periodos, de los estados de conmutación, ¿sí? Ahora, el que nos puede causar ahorita aquí un pequeñito problema es el voltaje del motor, ¿sí? Ahorita no lo tenemos y no lo vamos a estar midiendo, ¿sí? Ese no lo podemos medir. Entonces, lo que vamos a hacer es una aproximación, ¿sí? Voy a tomar esta expresión y lo que voy a hacer es que K más 1 va a ser, la voy a tomar como K, me voy a como a recorrer un periodo atrás. K más 1 sería el periodo K. Bueno, la I de K. Esta K sería ahora K menos 1. Esta BK sería BK menos 1. Y aquí tendría E de K menos 1. Y si yo despejo este voltaje del motor, ¿sí? Obtengo esta expresión, ¿sí? Si yo obtengo esta expresión, fíjense bien en función de qué me queda, del voltaje anterior, ¿sí? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues con el estado que envié el periodo anterior de conmutación, ¿sí? La corriente, la I de K, ¿sí? Es la corriente que estoy midiendo en este momento, el vector de corriente, de que son las tres fases, la corriente en las tres fases. Tenemos R, tenemos L, tenemos el periodo de conmutación, y IK menos 1, pues es mi I anterior, la I que sensé en el periodo anterior. Entonces, podemos calcular esta E. Sí, esta aproximación se va a obtener entonces de la información anterior. Como la frecuencia de conmutación debe ser alta, se puede considerar entonces que este voltaje E de K es igual a E de K menos 1 y pues lo podemos ocupar en el periodo de conmutación actual, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a obtener los estados de conmutación correctos o el mejor estado de conmutación, ¿sí? Ya vimos ahorita todas las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos primero a definir la variable que queremos controlar, ¿sí? Que en este caso son las tres corrientes de salida que deben de ser sinusoidales, ¿sí? En este caso, pues que son tres señales sinusoidales desfasadas 120 grados entre sí. Nosotros determinamos el valor de la corriente pico, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí para simplificar cálculos, vamos a pasar de un sistema trifásico a un sistema bifásico, ¿sí? Empleando transformada de Clark, porque esto me va a permitir que de tres variables yo pueda trabajar únicamente con dos, ¿sí? Como en los números complejos, ¿no? Que es la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Que estos dos números pues van a ir desfasados, estas dos nuevas señales van a ir desfasadas 90 grados, ¿sí? Aquí puse un link porque les quiero mostrar físicamente qué significa, o bueno, gráficamente, qué significa esto de pasar de un sistema de tres fases a dos fases. Sí ven, ¿verdad? La pantalla que acabo de abrir del navegador. Sí, sí se ve, Yasmin, todo bien. Ok,
Entonces, fíjense bien, aquí en esta animación se ve pues una señal trifásica, ¿sí? Cómo va avanzando su ángulo, ¿sí? Y pues están desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicando una transformada que se llama transformada de Clark, vamos a pasar esas 3 señales a estas 2 señales, ¿sí? Estas 2 señales pues llevan un desfase de 90 grados entre sí. ¿Sí? Y esto se realiza para simplificar cálculos y se utiliza en muchos controladores, ¿sale? Entonces voy a regresar acá. Y es una transformada que en realidad es muy sencilla, ¿sí? Fíjense bien, mi entrada pues son mis 3 corrientes y lo que voy a hacer es multiplicarla por este factor, raíz de 2 sobre 3 y multiplicar por esta matriz, y es así como paso de un sistema de 3 fases a un sistema de 2 fases que lleva una fase de 90 grados. ¿Bien? Entonces, pues esto lo voy a hacer para mis 3 señales de referencia, ¿sí? Las 3 señales sinusoidales que yo voy a generar. ¿Cómo las voy a generar? Pues las puedo programar o puedo tener una tabla que tenga estos valores que vayan formando una señal sinusoidal que, bueno, van a ser mis valores de referencia, los valores de corriente que yo quiero obtener. Entonces, las 3 corrientes de referencia se va a pasar a la corriente alfa y la corriente beta. ¿Sí? Y también las 3 señales sensadas de corriente las vamos a pasar por esta transformación de Clark, ¿sí? Y vamos a obtener solamente 2 señales sensadas, ¿sí? Que es ya con las que vamos a trabajar dentro del controlador predictivo. Esto es para simplificar cálculos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo que queremos nosotros es predecir la corriente para cada combinación, ¿sí? Esta es la expresión que obtuvimos, ¿sí? Puse aquí en amarillito todo lo que tenemos y lo que nos falta encontrar, pero quedamos que esta la podemos calcular en base a la información anterior, que es la IK anterior, la I la IK actual, la IK del instante anterior, y lo puedo obtener, ¿sí? Pues del estado anterior que se envió. Del estado anterior, pues obtengo esta B y la coloco aquí. Y ya obtengo mi E. Entonces, ya que la tengo calculada, ¿sí? Tengo todo, ¿sí? Ahora, fíjense bien, tengo que calcular combinaciones, ¿sí? Es decir, voy a calcular 8 veces esta corriente que la vamos a predecir, ¿sí? Y aquí voy a colocar para mi primera combinación, pues 0. Para mi segunda combinación, 2/3 de BDC. Si BDC, pues ya va a tener un valor fijo, ¿no? Que es el voltaje con el que estamos alimentando el inversor. Luego para el B2 sería 1/3 de BDC más, y bueno, es un vector, ¿sí? Recuerden que aquí estamos manejando, todos son vectores que están desfasados 90 grados entre sí, ¿sale? Entonces, en realidad lo que voy a calcular aquí, pues son aquí me faltó una, son de la 0 a la 8 corrientes posibles para el estado siguiente, ¿sí? Ya tengo las 8 corrientes que yo puedo obtener con mis 8 combinaciones, con mis 8 estados de conmutación, que son estos, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer, pues, es aplicar una función de costo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Tengo que tomar la corriente de referencia, ¿sí? Es decir, la que yo generé sinusoidal para ese instante, y tengo que ver, ¿sí? De todos estos que yo generé en esta tabla, de todos estos, ¿sí? De todas estas corrientes, ¿cuál se acerca más a esa referencia, a ese valor de la sinusoidal de ese instante? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, pues voy a tomar la I de alfa de referencia, ¿sí? Menos la I de alfa predicha, ¿sí? Y voy a sacar el valor absoluto más, o sea, voy a sacar la diferencia entre la referencia y la que estoy calculando, la posible. Y con esto voy a obtener algo que es la función de costo. Entonces voy a obtener mi función de costo de la 0 a la 7, ¿sí? La 0 y la 7 pues van a ser iguales porque dan 0 de voltaje. Entonces tengo que buscar la que más se acerca, que es la que me va a generar la menor diferencia, o sea, la G menor. En este caso, el vector 2, ¿sí? Vamos a suponer que este es el valor óptimo, ¿sí? Entonces voy a tomar el estado de conmutación, ¿sí?
que corresponde al vector 2, que es 1, 1, 0. Sí, o sea, en mis dos primeras piernas, los dos interruptores superiores son los que están en encendido y en la tercera pierna es el inferior el que va a encenderse, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense bien, la sinusoidal que va oscura es la de referencia, ¿sí? Y la que va aquí es la que voy a ir obteniendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues la voy a ir persiguiendo, ¿no? Eso es lo que en realidad estoy haciendo. Por ejemplo, aquí en un acercamiento se vería de esta forma, ¿sí? Este punto de aquí, ¿sí? Sería la referencia. Y estas de aquí son todas las corrientes que se generan con todos los posibles vectores de conmutación. ¿Cuál voy a elegir? Pues el que esté más cerquita. El que esté más cerquita y voy a mandar esa combinación, ¿sí? Entonces voy a ir formando, voy a ir seleccionando los estados de conmutación que me van a permitir ir siguiendo esta referencia, esta señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está pues resumido. Lo que se hace, se tienen que medir las corrientes, ¿sí? Se genera aquí primero recuerden que hay que calcular este valor del voltaje del motor. Inicializo X en 0, esta X tiene que ir incrementando, ¿sí? Porque recuerden que hay que calcular la I para cada instante, ¿sí? Vamos a calcular la corriente, vamos a predecir la primera corriente para la primera combinación, sacamos la función de costo, ¿sí? Si X ya es menor que 8, si todavía no es 8, pues vuelvo a repetir, incremento la X. Ahora con la segunda combinación, saco la corriente, saco la nueva función de costo y voy viendo que ya que se generaron las 8 corrientes, ¿sí? Se calculó todas las funciones de costo, se selecciona el óptimo y ya que se realizó todo este ciclo, salimos y aplicamos entonces el vector de conmutación óptimo, ¿sale? Y después, bueno, pasa el siguiente periodo de conmutación y volvemos otra vez a censar la información, a comparar con la corriente de referencia y hacemos otra vez los cálculos y definimos qué combinación nueva se envía, ¿sale? Ahora, fíjense bien, ahorita vamos a revisar una simulación que tengo ya hecha en MATLAB de este sistemita, de este inversor. Esto es lo que se estaría obteniendo, ¿sí? Estas son las 3 corrientes de salida que se obtienen ya en la carga, ¿sale? Entonces, en Simulink, pues se puede manejar de varias formas, ¿sí? Ahorita la que yo les voy a presentar, bueno, aquí se están poniendo, por ejemplo, las 3 señales sinusoidales de referencia, ¿sí? Se aplica la transformada de Clark para pasar de ABC a alfa y beta, lo mismo con las corrientes medidas, ¿sí? Se emplea el controlador predictivo del cual salen las 3 señales digitales que entran al inversor y bueno, finalmente está la carga, ¿sí? Aquí en el inversor hay varias formas de hacerlo, ¿sí? En Simulink, pues se puede utilizar el modelo matemático para representar al inversor, o bien se pueden conectar los interruptores, las bobinas, ¿sí? Se puede ir conectando todos los componentes eléctricos. Ahorita les voy a mostrar nada más así a grandes rasgos cómo sería aplicando las expresiones que obtuvimos. Por ejemplo, aquí para obtener VAN, acuérdense que era el voltaje de suministro, el voltaje de corriente directa, multiplicado por el estado de conmutación, por 1 o por 0. ¿Sí? Y esto me va a dar el voltaje de AN. Si luego con estos puedo calcular el voltaje de A a N, o sea, en referencia a la N minúscula, ¿sí? Se puede obtener el VNN, ¿sí? Que es 1/3 de la multiplicación de estos que tenemos aquí a la salida, ¿sí? Entonces se puede realizar, como les comento, con el modelo matemático, o sea, con la expresión matemática, o bien se puede realizar con los componentes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos VAN, BBN, BCN, ¿sí? Después dice aquí, ¿qué hay que hacer con VAN? Se multiplica, aquí se aplica a estas expresiones la transformada de Laplace, ¿sí? Se despeja IA, ¿sí? Y que son estas 3 corrientes que ya tenemos a la salida. Entonces, de esta forma, podríamos obtener las corrientes de salida, ¿sí? Y acuérdense que por aquí tiene la suma del voltaje EA, que sería este de aquí, ¿sale? Entonces, bueno, esta es una forma, una posibilidad, ¿no? Les digo que si no, pues se coloca pues la fuente de CD y se colocan los 6 interruptores, ¿sí? Entonces, vamos
a revisar la simulación que ya tengo por aquí, ¿sí? Tengo aquí pues la definición, primero en un programa, en un punto M, la definición de los componentes, de la R, de la L, del voltaje del motor, el voltaje de suministro que estoy colocando 520 ohms. Tengo aquí definidos mis 8 vectores que se tienen a la salida. Aquí ya se calcula en función de este voltaje de CD que estoy colocando, ¿sale? Entonces, bueno, creo que ya lo había corrido. Y tengo de este lado el modelo en Simulink. Déjenle acerco un poquito. ¿Sí? Fíjense bien, aquí por ejemplo tengo mi sistema trifásico de corrientes de referencia y lo que tengo aquí pues es la transformada de Clark, ¿sí? Que son multiplicaciones, o sea, es solo hacer multiplicaciones para obtener, aquí ya tengo A, alfa y beta, ¿sí? Entonces déjenlo, lo voy a correr. Entonces aquí mis referencias pues entra al, si se dan cuenta son estas flechitas, entran al controlador, si este es un programita. Dejen que termine de correr para irles enseñando las señales. Si ven, sí se tarda un poquito, también porque la versión que tengo de MATLAB es una de las más recientes y como que sí está muy, muy pesadito. Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, voy a ver, aquí tengo, por ejemplo, las 3 corrientes de referencia, ¿sí? Trifásica, sistema trifásico. Aquí tengo ya las de salida después de la transformada de Clark. Dejen que se pueda visualizar bien. Sí, aquí ya van desfasadas 90 grados. Sí, acá tengo, sí, el programa del controlador, del control predictivo, que van a ver que realmente no está tan complicado. Sí, lo que mando a la salida, pues son los 3 estados de conmutación. Lo único que recibo, pues son las corrientes de referencia, alfa, beta, y las medidas alfa, beta, ¿sale? Y defino aquí los parámetros, defino los vectores, ¿sale? Recuerden que aquí pues es muy fácil manejar con vectores y con matrices en MATLAB, ¿sí? Entonces aquí tengo definido el vector, todos los voltajes como un vector, los estados también como una matriz, ¿sale? Y bueno, aquí está como el corazón, ¿no? Que es esta iteración. Acuérdense que primero pues defino el vector que voy a ocupar para este cálculo, para el primer cálculo, por ejemplo, y aquí está la IK más 1, ¿sí? Arriba se calculó primero E, fuera de la iteración, ¿sí? Que es la E que depende de la información anterior, el voltaje del motor, ¿sale? Y bueno, calculamos la corriente, la posible corriente, la función de costo, ¿sí? Aquí se define cuál es la X óptima, ¿sí? Cuál de las combinaciones, sí, de la 0 a la 7, ¿sí? Y es lo que se manda de salida, ¿no? El estado de conmutación correspondiente, ¿sí? Que lo tengo aquí definido en esta matriz. Sí, entonces, si se dan cuenta, en realidad, pues es sencillo el algoritmo. Y de este lado, pues tengo todo lo que sería el modelo matemático del inversor. Aquí ocupé las ecuaciones, por ahí debo de tener otra simulación donde sí están ahí los interruptores, el voltaje de CD, ¿sí? En este caso, pues vamos a ver el resultado que les comenté. Sí, aquí, por ejemplo, en este scope, tengo las 3 corrientes de referencia, ¿sí? Y las 3 corrientes medidas, que son estas 3 de aquí. Aquí tenemos IA, IB e IC, ¿sale? Y pues ya vemos que sí va siguiendo la referencia, ¿sí? Estamos enviando los estados de conmutación que me están generando pues las 3 señales sinusoidales que estoy yo buscando obtener a la salida del convertidor. Y esta sección que tengo aquí al final pues es la transformada Clark para las 3 corrientes medidas, porque aquí ya estas 2 que tengo aquí a la salida son las que van a
pues al módulo del controlador, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de los estados de conmutación. Aquí están. Que son los que llegan hasta acá. Pero quisiera uno nada más. Aquí, por ejemplo, hay uno aquí. Entonces, fíjense bien, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hasta se podría decir que van a operar en promedio a una frecuencia de conmutación menor a la que tenemos establecida. Por ejemplo, este estado de conmutación, que es el de la tercera pierna, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un periodo en el que le toca como descansar a este interruptor, ¿sí? Entonces también pues puede ser una forma de disminuir las pérdidas en cada uno de los interruptores, porque, bueno, tal vez durante este periodo está trabajando las otras dos fases, ¿no? Mientras este está, pues, descansando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues, se podría decir que en promedio la frecuencia de conmutación de cada uno de los interruptores va a ser más baja que la que estamos, realmente no los estamos estresando tanto, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la que se ve muy bonita, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que tuvimos que hacer o el objetivo es encontrar el modelo de la variable que queremos controlar, ¿sí? Y bueno, este modelo, pues, nos conviene que sea la derivada, porque ya en un modelo discreto, la derivada, pues, va a ser el valor del siguiente periodo de conmutación, y debemos de encontrar la forma de que esta expresión quede también en función de los estados de conmutación, ¿sí? Para poder obtener todos los resultados posibles, aplicarle la función de costo, que va a ser el error, y ahora sí enviar la combinación que más nos conviene, la combinación de los interruptores. Entonces, fíjense bien, tenemos, déjenme pasar esto por acá. Tenemos por aquí algunas oportunidades que es en algunas cosillas que he trabajado en esta parte de control predictivo, ¿sí? Uno de ellos es el cambio del método numérico para la solución de la derivada, es decir, para el cálculo de IK más 1. Ahorita, por ejemplo, les expliqué empleando el método de Euler. Pero, por ejemplo, si se utiliza Runge-Kutta o trapezoidal, ¿qué es lo que se puede mejorar un poquito? Este rizo, el rizo de la corriente a la salida, lo podemos disminuir un poco si ocupamos un método numérico un poquito más complejo, ¿sí? Porque acuérdense que Euler es uno de los más sencillitos. Y otra cosa es, pues, que hay estudios recientes que se están enfocando un poquito en combinar. Yasmín, creo que se pasmó tu enlace. Vamos a suponerlo en forma de tablas de información, ¿no? Para esta condición siempre sirve esta combinación. Para esta otra condición siempre sirve esta combinación. Entonces, puede llegar un momento en que la red neuronal ya aprendió, se apaga entonces el controlador predictivo y ahora la red neuronal es la que opera. ¿Cómo lo hace? Nada más revisa qué condiciones hay. Estos valores, le toca esta combinación. Ahora, para el siguiente periodo, ¿qué corrientes hay? ¿Medidas? ¿Qué voltaje? Ok, nos conviene esta combinación sin tener que estar haciendo cada periodo de conmutación todos los cálculos del controlador predictivo. O sea, solamente se ocupa el controlador predictivo para entrenar a la red neuronal y ya después solamente opera la red neuronal, verificando qué hay de entrada, conviene esta salida. ¿Qué hay de entrada? Conviene esta salida. ¿Sale? Eso es uno de los puntos de oportunidad para estos tipos de controladores. ¿Sí? Pues eso sería todo, chicos. No sé si tengan preguntas. Doctor, ¿qué les parece este controlador? Yo tengo varias inquietudes que la verdad me dejas, pero mejor prefiero que primero los muchachos externen. Adelante, muchachos, ¿quién tiene alguna pregunta? Por favor.